Una de las cosas más serias que se dijeron en el debate, y ayer lo analizábamos también en el comentario editorial que hacíamos a distancia, fueron las afirmaciones de Milei respecto del terrorismo de Estado, las declaraciones negacionistas de Javier Milei respecto del genocidio. Recordemos lo que decía Javier Milei el día domingo en el debate. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Errores, excesos, el terrorismo, nada de eso pasó en la Argentina. En la Argentina no hubo guerra. Ya quedó largamente demostrado en la justicia. En la Argentina no hubo una guerra. Hubo un grupo de organizaciones armadas que, al entender del Estado y el Poder Judicial de la Argentina, estaban cometiendo delitos. Y había un Estado democrático en el origen que ordenó avanzar y ponerle fin a esos intentos. En medio de esa situación vino el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y ahí esa dictadura cívico-militar genocida ejerció el terrorismo de Estado contra organizaciones armadas, juveniles, muy disminuidas, muy deterioradas, que no tenían poder de fuego para enfrentarse a las Fuerzas Armadas argentinas. Había una disparidad total y absoluta. Organizaciones juveniles, políticas, armadas, que fueron bestialmente diezmadas, que fueron víctimas de espionaje, de persecuciones, o sea, no fueron reprimidas a través del Poder Judicial. O sea, el Estado, la administración del Estado, que la ejercían de manera ilegal los militares, porque si no parece que estamos hablando de... No, los militares habían dado un golpe de Estado, había una dictadura en la Argentina. Reitero, los militares, las Fuerzas Armadas, al servicio de los grupos civiles, habían dado un golpe de Estado, derrocaron a un gobierno constitucional. Y en la Argentina lo que había era una dictadura cívico-militar, una dictadura. Esa dictadura cívico-militar, en nombre del Estado argentino, se dedicó a perseguir, espiar, perseguir, asesinar, violar, torturar, secuestrar, no a utilizar el Poder Judicial como hubiera hecho un gobierno democrático. Porque no eran un gobierno democrático, era una dictadura, golpista. No hubo guerra, no había dos ejércitos. Nunca hubo dos ejércitos. Lo que hubo fue terrorismo de Estado. Ahora, escuchábamos a Javier Milei diciendo eso, y ayer empezaron a circular muchos videos, recortes de diversas intervenciones de miembros de la dictadura, con un discurso muy similar al de Javier Milei. Javier Milei con un discurso muy similar al de ellos, para decirlo de modo correcto. Llama muchísimo la atención revivir, repasar, recordar lo que fue el alegato final del almirante Emilio Macera, uno de los más feroces genocidas, cuando fue el momento, reitero, de su alegato en el juicio a las juntas. Escuche lo que decía Emilio Eduardo Macera. No estaban mis juzgadores. ¿Quiénes son o qué fueron
aquellos que hoy tienen mi vida en sus manos eran terroristas, estaban deseando que ganaran los represores, eran indiferentes y les daba lo mismo la victoria de unos o de otros. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo, donde el exceso era la norma. Es impactante, ¿no? Es impactante. Es importante esto sobre todo para los más jóvenes, los y las más jóvenes, las que tienen una distancia grande en años con lo que fue la dictadura cívico-militar. A mí me gusta señalar, y lo hago casi siempre, cuando hablamos de la dictadura cívico-militar genocida, remarcar, recalcar que ese golpe y esa dictadura llegó a la Argentina por motivos económicos, no por motivos políticos, por supuesto que políticos. La economía está al servicio de la política, es una herramienta que tiene la política para definir modelos de países, modelos de sociedad. La dictadura, el golpe militar en la Argentina, aquel 1976, se dio para instalar un modelo económico diferente al que existía en la Argentina. Y lo hicieron en base al terror, en base al terrorismo de Estado, en base al asesinato, al secuestro, a la persecución, a atemorizar. Por eso, la principal persecución, la principal represión se da en las fábricas. Originalmente, en un primer momento, esa misma noche del golpe, se van a la fábrica, camiones, celulares, despliegue de fuerzas, en las fábricas a secuestrar delegados de base. No es que dieron el golpe y sacaron aviones, entonces fueron al campamento enemigo, no había tal cosa. No había tal cosa. Esa dictadura se concretó para instalar un plan económico, un modelo económico que es muy similar al que propone Javier Milei. Javier Milei nos habla de la libertad. En nombre de la libertad en la Argentina se asesinaron a miles y miles de personas. Se secuestró, se torturó, se hizo desaparecer, se apropiaron bebés, se violó a mujeres embarazadas. Bueno, todo lo que ya decimos tantas veces. Porque pasó, no es que no pasó, pasó. Y en nombre de la libertad pasó. Por eso le digo a quienes no recuerdan aquello, a quienes no lo vivieron, que por ahí les parece lejano, porque dicen, bueno, los derechos humanos, qué sé yo. No. El origen era una cuestión económica. Y también en nombre de la libertad. Escuchalo, si no, a Martínez de Oz. Lo vemos. La libertad de precios. La libertad, las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. La libertad del comercio exterior. La libertad de exportación. La libertad de importar. La libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera, la liberación de los alquileres, eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la libertad de la contratación de los salarios, la libertad para las inversiones extranjeras, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. La libertad. Este personaje que veíamos, muchos los más grandes lo recordamos, ¿no? Lo padecimos. Yo era un adolescente en aquel entonces. Tenía 13 años en 1976 cuando me tocó convivir con el horror. Por supuesto que hay gente que la más grande, que lo recuerda claramente, que lo padeció profundamente. Y no estoy hablando tan solo de la represión, no estoy hablando del desastre económico que hicieron. Con las manos manchadas de sangre,
Destrozaron la economía del país. ¿Qué destrozar la economía del país? Destrozaron a las trabajadoras y a los trabajadores, destrozaron las industrias, en nombre de la libertad. Destrozaron a las pequeñas y medianas empresas, echaron gente, o sea, la desocupación creció. Hay un origen a nuestros problemas actuales, ¿eh? No es que las cosas suceden de la noche a la mañana. No es que hay una decisión que cambia absolutamente todo de hoy para mañana. El origen, muchos de nuestros males, tienen un origen ahí. Yo, hermanos, hablaba, por eso, eso, la historia, yo quiero mirar, claro, por supuesto que hay que mirar para adelante. Y por supuesto que hay que proponer y ver cómo se sale de esta situación complicada, y eso no se hace hablando solamente del pasado. Pero si no entendemos lo que pasó en el pasado, corremos al serio riesgo de volver a cometer los mismos errores. Y cada vez que se comete un error, o que se cae en el horror, modificar eso cuesta más. La figura más común es decir, bueno, ¿cuánto tiempo te lleva tirar abajo una pared? ¿Y cuánto tiempo te lleva levantar una pared? Bueno, eso es así. Escucharlo a Macera, escucharlo a Martínez de Hoz, es el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar genocida, que se llenaba la boca hablando de la libertad, mientras secuestraban, torturaban, asesinaban, hacían desaparecer. ¿Todo para qué? Para implantar un modelo económico que aniquilara la posibilidad de un país industrializado, con valor agregado, con distribución de la riqueza, y consolidara un país donde lo que reinara fuera el sistema financiero. La famosa patria financiera. Eso hicieron. Algo de eso nos propone hoy Javier Milei. Si escucharon con atención, van a ver que las palabras son muy parecidas, ¿eh? Y el riesgo también es muy parecido.